Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. Amén. Estábamos cantando ahorita algo que dice que Dios en todo momento nos responde por su gran amor y por su misericordia. Amén. Amén, amén. Mi gran necesidad, tú me responderás porque me amas, porque me amas. Así es, amén. Entonces, aquí en este canto estamos hablando de fe. Estamos hablando de una fe muy grande en Dios, de que en cualquier necesidad tú me responderás. Estamos convencidos de que Dios nos está cuidando y respondiendo en todo momento. Pueden sentarse. Y esa fe es lo que vamos a ver hoy. Vamos a estar viendo, como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe de muchos hombres está escrita en la Biblia. La fe empieza desde el principio y sigue hasta el día de hoy. La fe sigue, no se ha terminado. La fe la vamos transmitiendo de generaciones en generaciones. Amén. Y la seguiremos transmitiendo por siempre. Amén, amén. Gracias, Dios. Vamos a ver la forma de orar a Dios. Primeramente es dándole gracias por todo lo que ha hecho, dándole gracias porque nos cuida, porque nos provee, porque nos ama y por todo lo que Él hace en nosotros, pero también seguidamente dándole honra, reconociendo que es Dios, que es santo, que es digno, que es todopoderoso, que es único, que es misericordioso, que es majestuoso, que es amoroso. Y después de eso es cuando nosotros ya ponemos las peticiones. Primeramente le damos gracias, seguidamente le damos honra y después ponemos peticiones. Así Para es. que obre de acuerdo siempre a su voluntad y en su tiempo, porque no es a nuestra voluntad ni es conforme a nuestro tiempo, porque siempre a veces pedimos las cosas, pero nosotros no sabemos si son buenas o son malas, o en qué momento es correcto. Tal vez no estamos preparados para recibir una bendición y primero tenemos que ser preparados. Por eso es que tenemos que ponerlo en la voluntad y tiempo de Él. Con fe, con sinceridad, con humildad, y que sea siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Gloria a Dios. Dice Gálatas 3:6. Dice Gálatas 3:6. 5, 6. Dice, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. ¿Me pueden leer la versión de Reina Valera? Gálatas 3:10. 3:6. 3:6. Dice, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Así es. En todo momento, Abraham nunca puso en duda la palabra de Dios. Por eso es que él es reconocido como el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice. Un hombre de fe, creyó siempre en Dios. Un hombre obediente, siempre hacía lo que Dios le decía.
le dijo, deja tu patria, y él se fue con Isaac y con Jacob, a donde Dios le había mandado. Ofreció también a Isaac en sacrificio cuando Dios se lo pidió. En todo momento, él nunca dudó de la palabra de Dios. Siempre le creyó a Dios. Fue paciente, lo vemos en la espera. Esperaba con paciencia la promesa de Dios. Durante muchos años él le pidió un hijo y le dio el hijo en su vejez. Pero él nunca dejó de orar, él nunca dejó creer en la palabra y en la promesa de Dios. Él siempre tuvo paciencia y esperó en el tiempo y la voluntad de Dios. El patriarca del pueblo de Israel. De su descendencia nació Jesús, el Hijo de Dios, y fuimos bendecidos con él. La fe es la certeza de lo que se espera y la comunión de lo que no se ve. Este hombre que nos enseña la fe, el Padre de la fe. Vamos a estar pasando a Hebreos 11. Hebreos 11. Vamos a empezar en el 4. Amén. Dice el 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Dice el 5, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. El 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. 7. Por la fe Noé ha advertido sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por eso fue condenado al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, el 9, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. 11. Por la fe, Abraham, a pesar de ser de avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Estamos viendo la fe de varias personas. Dice que por la fe Abel ofreció un excelente sacrificio. Dice que por la fe Enoc fue levantado sin morir. Sí, entonces dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. 6. Sí, porque a Dios no le gusta. Les voy a leer esta versión que es la actual. Dice: Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo
aceptó sus ofrendas, y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Porque ellos no creyeron. Si vemos, ellos se burlaban de lo que Dios le había dicho a Noé. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía dónde iba. Abraham confió también tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Dice el 11. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo, y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Aquí nos muestran también diferentes personas de fe, personas que siempre oraron, que siempre obedecieron, que siempre fueron humildes, obedientes con Dios en todo momento, personas de fe, personas grandes. Uno de ellos incluso dice que no murió, halló tanta gracia que Dios se lo llevó sin morir. Por la fe, algo imposible para el hombre, que en un matrimonio ya viejo tuviera un hijo, pero para Dios no hay imposibles, para Dios todo es posible. Lo único que tenemos que tener es fe, porque Dios es todopoderoso, y si a Dios le place, Él lo puede hacer de nuevo todo. Aun cuando los médicos, aun cuando quien sea diga que este órgano ya no sirve o que esa persona va a morir, si a Dios le place, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer porque para Dios no hay imposibles. Hemos visto demasiados milagros escritos en la Biblia y hemos visto milagros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros amigos, en todos lados. Somos testigos de milagros hechos en nosotros y en personas cercanas a nosotros. Podemos dar testimonio de la grandeza de Dios, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos en la iglesia. Y podemos dar un testimonio tan grande que duraríamos aquí un buen rato, horas, hablando de testimonios y testimonios y testimonios en personas que hemos conocido. Y aún en personas que no conocemos también se han hecho milagros. Porque se hacen peticiones, se oran por las personas y Dios lo hace. Para Dios no hay imposible, solamente se necesita fe. Solamente fe. Aquí en este capítulo habla mucho de fe. Dice, todo empieza y dice por la fe. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Porque se necesita fe. No se necesita otra cosa, solamente se necesita creer que Dios lo va a hacer y Dios lo puede hacer. Dice que cualquiera que se lo pida, donde haya dos, dice, pidiendo lo mismo y orando por lo mismo, Dios lo hará. Solamente se necesita fe. Nos están mostrando diferentes episodios de fe. Conocemos tantas personas de fe, pero decimos,
¿Hasta dónde le creemos nosotros a Dios? ¿Hasta dónde le creemos? Porque a veces tenemos un problema o conocemos un familiar que tiene un problema y nos frustramos y nos sentimos mal y decimos, ay Dios, y estamos rogando y rogando y rogando, y es tan fácil nada más tener fe, es tan fácil. Dice que cualquiera que tenga fe y ore, Él lo hará. Nada más tenemos que tener fe, no se ocupa otra cosa. Dice por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Tenemos que entender, es por la fe. Creemos en Dios, sí, entonces ¿por qué dudamos? Creemos en Dios, sabemos quién es, sabemos a quién le servimos, entonces ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos que nos puede sanar? ¿Por qué dudamos que nos puede suplir la comida? ¿Por qué dudamos que nos puede suplir un trabajo? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de que no puede salvar a mi hijo? ¿Por qué dudamos de que no puede traer a nuestra familia de aquí? ¿Por qué dudamos? Si tenemos tanta fe en Dios, si de verdad creemos y le servimos a un grande, ¿por qué dudamos? Porque ponemos en duda su palabra, si lo amamos sobre todas las cosas y sabemos que es todopoderoso. ¿Por qué dudamos? Cuando estaban en la barca y pensaban que se ahogaban, tuvieron que levantar a Jesús para que lo salvara y les dijo él, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Tenían al Hijo de Dios en la barca. ¿Cómo es posible que se fueran a hundir? ¿Cómo es posible que no tuvieran fe? Porque estaba el Hijo de Dios ahí. ¿Cómo es posible que tengamos dudas si lo conocemos, si sabemos lo que ha hecho? ¿Por qué seguimos dudando? ¿Por qué? No tenemos que escuchar esa voz que nos pone duda. No tenemos que escuchar. Dice que donde quiera que vayamos, Él irá con nosotros. Él lo dice. Orar en todo momento. Estas personas nos enseñan que en todo momento oraban, que siempre perseveraron en la oración, que siempre creyeron en la promesa de Dios, que nunca se alejaron de Él, siempre estuvieron obedeciendo, siempre estuvieron humildes, con sinceridad, orándole a Dios por las cosas, siempre en todo momento. Vamos a pasar a Lucas 11, del 1 al 4. Dice, un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió, Señor, enséñanos a orar así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, esta es la versión, ¿tienes la versión Reina Valera, Rami? Reina Valera. Bueno, la que... ¿Sí, la que tenga? Sí, Sí, ok. léeme por favor eso. 11, Sí, léeme eso. 11:2, dice. 11 del 1 al Ok. 4, por favor. Ok, dice. Sí, ahorita lo busco. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando ¿Sí? terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El 3, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. 5.
El 4 nomás Ah, ok, está. ajá, Sí, ok. gracias. Yo creo que yo tengo la Reina Valera. A ver, ¿me lees la versión? Mi versión dice: un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid al Padre, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Es tan fácil. Aquí nos enseña Jesús a orar. Le piden que les enseñe a orar como Juan enseñó a sus discípulos, Juan el Bautista. Y Él les enseña. Y si nos fijamos, primero santifica el nombre de Dios. Primero que nada, santifica el nombre de Dios. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. También reconoce el reino de Dios. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Le señala que se haga su voluntad. Y empieza la petición, pidiendo por las necesidades diarias, el pan de cada día, que abarca en realidad las necesidades, el pan, el vestido, el trabajo, todo lo que puede uno necesitar, la gasolina, las medicinas, etc. El pan, lo que necesito cada día, dámelo. Dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Dice una versión, aquí dice lo que nos deben. Perdona nuestros pecados. Sí, le pedimos perdón siempre por los pecados, pero ¿de verdad perdonamos a los que nos ofenden? ¿O de verdad les perdonamos 50 o 100 pesos que a lo mejor nos pidieron porque no tenían para comer? No. Ahí estamos viendo a ver hasta cómo se lo cobramos a veces a la mala, ¿no? Y todavía aún le pide: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le pide protección de las tentaciones, que nos proteja de las tentaciones y que nos libre de todo mal. Es una forma en la que Jesús nos enseña a orar. Es una forma. Pero estas personas que estábamos mirando nos enseñan la forma de orar también, igual que Él. Pero la fe tan grande que tenían. Dios y Jesús y el Espíritu Santo son uno mismo. Pero estas personas son personas que no venían del cielo. Son personas como nosotros que estaban aquí, personas comunes, que tenían una fe tan grande que no se cansaban de orar y de creer en que la promesa la iba a cumplir Dios en su tiempo y en su voluntad. Eran pacientes para esperar. Eran personas increíbles, personas que estaban sometidas totalmente al amor, a la misericordia, a la obediencia, a todo, que vivían de verdad para Dios. Tenemos que orar siempre, pero con fe, con fe. Dice: por fe, Abel, por fe no se nada, por fe. Hay que orar con fe, hay que orar creyendo que Dios de verdad lo hace, porque para Él no hay imposibles. En la intimidad, dice un canto, donde nadie me ve, donde todo queda expuesto ante Dios. Allí no puedo fingir,
Ahí Dios me conoce. A Él yo le puedo pedir y le puedo decir lo que me ha pasado, lo que me ha dolido. Y Él sana y restaura. Solamente es fe, porque no le creemos. Si sabemos que es grande, si venció a la muerte después de 3 días, porque no le creemos. Solamente es orar con humildad, con fe, con sinceridad, de acuerdo a su voluntad. Dele gracias por todo cuando se levante. Acuérdese, lo primero que debemos hacer siempre es para Dios. Lo primero es levantarse, hasta aguántese de ir al baño, pero primero dele gracias a Dios. Póngase en sus manos este día y ponga una petición si es que tiene algo en este día que hacer. Dígale, Señor, tengo que hacer esto, tengo que hacer. Tú conoces, tú sabes, Señor, mira. Y créale de verdad, por fe, ore por fe. Dele honra, alábelo, porque Él es Dios, porque Él es grande y digno. Ponga su vida y sus peticiones en manos de Dios, porque es el mejor lugar en el que podemos estar. Dios los bendiga y los guarde siempre.